Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Mateo 16, 27 a 28, en la Biblia. Mateo 16, 27 a 28, dice: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16, 27 a 28. Los detalles de Mateo 16, 27 a 28. Alguien me escribió preguntando qué yo opino acerca de Mateo 16, 27 a 28, en la Biblia. En Mateo 16, 27, se lee: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No hay dudas de que aquí, Jesús estaba hablando de algo que ocurrirá después de su segunda venida, cuando Él regrese como el Cristo. En este versículo, el Hijo del Hombre es Jesucristo. En el siguiente versículo, en Mateo 16, 28, este versículo dice: de cierto les digo, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lo que dice este versículo, muchos intérpretes de la palabra de Dios, creen que lo que Jesús dijo aquí, se cumplió durante la transfiguración. Otros, hermanos de la fe, opinan que, tal vez Jesús se refería a que, habría discípulos que tendrían la experiencia de ver, a través de revelaciones, la segunda venida de Jesucristo, tal como sucedió con Juan el Evangelista, que estando en la isla de Patmos, pudo ver al Hijo del Hombre, viniendo en su reino, además de las revelaciones en los últimos tiempos y del cumplimiento de las profecías. De todas maneras, tanto en Mateo 16, 27 como en Mateo 16, 28, Jesús estaba hablando de hechos que ocurrirían después de la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. No tiene sentido que Jesús en esa ocasión estuvo hablando de algo que ocurrirá después de su segunda venida, en Mateo 16, 27, y que, enseguida, Jesús habló de algo que iba a ocurrir mientras Él estaba vivo en este mundo, Mateo 16, 28. ¿Cree usted que Mateo 16, 28 se cumplió durante la transfiguración, o a través de las revelaciones de Jesucristo, después que subió a los cielos? El punto de vista de usted es importante. En verdad les digo que, hay algunos de los que están aquí, que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Podemos decir que, para los apóstoles, estas palabras de Cristo, estuvieron representadas durante la transfiguración de Jesús. En la transfiguración hubo una vista del Hijo del Hombre, ya glorificado. Con relación a esta narración, y la narración incluida, que afirma que Elías y Moisés se reunieron con Jesús en el monte de la transfiguración, en cuanto a esto, el Hijo de Dios que quiera saber de esto, se le recomienda que haga ayunos y oraciones delante de Dios, de una manera continua, hasta que el Padre Dios le revele este misterio. Por otro lado, Génesis 18:1 dice que Dios se apareció a Abraham en su hogar. Y los versículos siguientes declaran que Dios comió comidas en la vivienda de Abraham. Pero, Primera de Timoteo 6:16 dice que, a Dios, nadie le ha visto ni le puede ver. ¿Qué sucedió entonces, cuando Dios se apareció a Abraham en su hogar? Según Génesis 18:1, lo que sucedió fue que Dios envió un representante al hogar de Abraham, no fue Dios mismo quien estuvo en el hogar de Abraham, porque nadie ha visto a Dios ni le puede ver. Y los expertos de la Biblia creen que el representante que Dios envió fue a Jesucristo, antes de Jesús ser encarnado en la Virgen María. En Juan 17:5, Jesús habla de la gloria que Él tenía antes de que el mundo fuese creado. Entonces, antes de la creación del planeta Tierra, ya Jesucristo existía junto al Padre Dios. Del mismo modo, tal vez, durante la transfiguración, Dios envió un representante de Moisés y otro representante de Elías al monte de la transfiguración, porque todavía, ni Moisés ni el profeta Elías, ninguno de los dos, había resucitado. Y por tanto, todavía no habían sido glorificados. La resurrección espiritual es universal.
Es para todas las personas que han vivido en este mundo. Y la Biblia registra la resurrección espiritual de Jesús, y esta la hallamos en Mateo 28, 1-6 en la Biblia. En cambio, en la Biblia no se encuentra, por ejemplo, que el apóstol Pedro ya resucitó, o que la Virgen María ya resucitó, ni siquiera en la Biblia católica se encuentra. Y la misma Biblia católica dice, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Por eso, tanto el apóstol Pedro como la Virgen María, todavía necesitan resucitar. El apóstol Pedro y la Virgen María murieron en Cristo. Puesto que la resurrección espiritual es universal, la misma es para todas las personas que han vivido y vivirán en este mundo. Los que no mueren en Cristo serán resucitados 1000 años después de que resuciten los hijos de Dios, los que mueren en Cristo, según declara Apocalipsis 20, 5. Las personas que en este mundo cumplieron con Dios y ya murieron, resucitarán cuando Cristo regrese otra vez. Tal como dice la Biblia, que dice, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:17, al final dice, subiremos a la altura de las nubes con los resucitados desde el paraíso, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Cuando esto suceda, estar para siempre con el Señor Jesús es estar preparado y en camino hacia el cielo. Entonces se puede afirmar que será cuando el profeta Elías, Enoc y Moisés estarían listos para subir al cielo, ya glorificados. También Jesús, en Juan 14:3 dijo, y si me fuere, y les preparare lugares, vendré otra vez, y les tomaré yo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Primera de Tesalonicenses 4:17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Esto se refiere a los hijos de Dios que todavía estarán vivos, cuando Cristo regrese. Puesto que dice, luego nosotros, esto es una advertencia, a no descuidarnos. Porque Jesucristo, si es la voluntad de Dios, Él podría regresar mientras, nosotros, todavía estamos vivos. Así que, si una persona ama la venida de Cristo, ver 2 de Timoteo 4:8, esa persona puede decir, luego yo, en lugar de, luego nosotros. Mateo 27:52-53, habla de santos que resucitaron cuando Jesús resucitó. Puesto que, estos santos, ya habían muerto, y las almas de ellos estuvieron, en el seno de Abraham, aunque la Biblia no dice que, ellos resucitaron con cuerpos incorruptibles, está la posibilidad de que, ellos subieron al cielo guiados por Jesús, cuando Jesús subió al cielo, 40 o 42 días después de Jesús haber resucitado. Quizá entre los santos resucitados, estaba el profeta Elías, o Enoc, o Moisés. Pero esto pudo haber ocurrido, que subieron al cielo, cuando Jesús subió, porque Jesús dice, nadie viene al Padre, si no es por mí. Esto quiere decir que, nadie estará, ante la presencia de Dios, sin la presencia de Jesucristo, al mismo tiempo, allá, frente al trono de Dios. Mateo 27:53 dice que, los que resucitaron, aparecieron a muchos. Pero, no dice que, ellos permanecieron con sus familiares. Por tanto, los resucitados debieron tener ya cuerpos glorificados, y posiblemente, cuando Jesús subió al cielo, los guió, con él, al cielo. Jesucristo es el único guía, autorizado para presentar a los hijos de Dios, delante del Padre Dios, y por eso, Jesús es el camino, según Juan 14:6. Jesús nos guiará para presentarnos delante de Dios, y eso ocurrirá desde la altura de las nubes, y solo Cristo puede guiar a los hijos de Dios al cielo, después de ellos resucitar. Ver Primera de Tesalonicenses 4:17. El profeta Elías, Enoc y Moisés, si no fueron guiados hacia el cielo por Jesús, cuando Jesús subió, ver Hechos 1:9-11, entonces, estos tres siervos de Dios van a necesitar a Cristo para subir al cielo, desde la altura de las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:17. Pues Cristo dice, nadie viene al Padre, sino por mí. En Juan 14:6. En Juan 14:5, el apóstol Tomás preguntó a Jesús,
¿de qué manera podemos conocer el camino hacia el cielo, puesto que no lo conocemos? En Juan 14:6 de la Biblia, Jesús contestó esta pregunta del apóstol Tomás. En 1 Corintios 15:50 de la Biblia, encontramos que este versículo dice, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios. Biblia, palabra de Dios para todos. Esta afirmación, al estar en la Biblia, tiene que tener validez. Por tanto, tiene que ser correcta. Entonces, tanto el cuerpo de carne y huesos del profeta Elías, como el de Enoc, en ningún momento subieron al cielo espiritual de Dios. ¿Qué sucedió con los cuerpos físicos de ellos dos? El apóstol Pablo llegó a escribir, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. 2 Corintios 12:2. También, sucede que, alguien que muere, no puede subir al cielo espiritual de Dios, sin antes resucitar. Jesús subió al cielo después que él resucitó. El profeta Elías y Enoc, cuando fueron arrebatados, no subieron al cielo espiritual. Tanto Elías como Enoc solo subieron al cielo físico, el primer cielo, para luego bajar y ser conducidos al seno de Abraham. También los malhechores, si mueren sin arrepentirse, suben un poco, y luego los demonios se apoderan de ellos, y los conducen al infierno de abajo. De hecho, existe la posibilidad de que el profeta Elías y Enoc no subieron al cielo juntos con Jesús la primera vez que Jesús subió, porque nadie llega al Padre Dios, si no es a través de Jesucristo, ver Juan 14:6. En los 3 días que el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba de José de Arimatea, el Señor Jesús bajó a lo más profundo de la tierra, ver Efesios 4:8-9, y sacó del seno de Abraham a los salvos que murieron en los tiempos del Viejo Testamento, y los trasladó al paraíso. Pero pudo suceder que, al Señor Jesús, le plació resucitar a los santos mencionados en San Mateo 27:52-53. Algunos creen que, los 24 ancianos mencionados en Apocalipsis, estuvieron entre los resucitados en Mateo 27:52-53. Gracias hermano por tratar de visualizar lo que yo explico acerca del reino espiritual. Yo acepto que, yo no soy infalible, por tanto, puede que yo me equivoque en algo. Pero doy gracias a Dios y a Cristo que yo pueda hallar explicaciones en los asuntos espirituales de Dios. Cristo dice, pidan, y se les dará, busquen, y hallarán, llamen, y se les abrirá. Porque todo aquel que pida, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:7-8. Que Dios bendiga a usted ricamente.